Srila Prabhupada ki jai, Sri Gauravani ki jai, Gaura Premanandi Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Chaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos a leer del Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, capítulo 1, el segundo encuentro entre Srila Rupa Goswami y el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. We're going to read from Sri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, first chapter, the second meeting between Srila Rupa Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Versos 103 a 104, texto 103 to 104. Taradina Mahaprabhu Deki Jagannatha Taradina Mahaprabhu Deki Jagannatha Sarva Bhauma Ramananda Swarupari Satha Sarva Bhauma Ramananda Swarupari Satha Sabe mili chali aila si rupe milite Sabe mili chali aila si rupe milite Aketar gunna sabare lagila kahite Aketar gunna sabare lagila kahite Taradina Mahaprabhu Deki Jagannatha Taradina Mahaprabhu Deki Jagannatha Sarva Bhauma Ramananda Swarupari Satha Sarva Bhauma Ramananda Swarupari Satha Sabe mili chali aila si rupe milite Sabe mili chali aila si rupe milite Aketar gunna sabare lagila kahite Taradina Mahaprabhu Deki Jagannatha Sarva Bhauma Ramananda Swarupari Satha Sabe mili chali aila si rupe milite Aketar guna savare lagila kahite Taradina. The next day, al día siguiente, Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Deki, seeing, tras ver, Jagannatha, Lord Jagannath in the temple, al Señor Jagannath en el templo, Sarva Bhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, Swarupa Adi, Swarup Damoda Goswami, Sata, along with, junto con, Sabe Mini, meeting all together, reuniéndose todos. Chali Aila, came there, fueron ahí.
Sri Rupe Milite. To meet Srila Rupa Goswami, a ver a Srila Rupa Goswami. Pate, on the way, en el camino. Tara, of Rupa Goswami, de Rupa Goswami. Guna, all good qualities, todas las buenas cualidades. Sabare, and to all the personal associates, a todos los devotos íntimos. L'Aguila Kahite began to speak, comenzó a hablar. Translation, traducción. On the next day, after visiting the temple of Jagannath as usual, Sri Chaitanya Mahaprabhu met Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, and Swarup Damodar. They all went together to Srila Rupa Goswami, and on the way, the Lord greatly praised his qualities. Al día siguiente, tras visitar el templo de Jagannath, como de costumbre, Sri Chaitanya Mahaprabhu se reunió con Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai y Swarup Damodar. Todos juntos fueron a ver a Srila Rupa Goswami y en el camino el Señor pronunció grandes alabanzas de sus cualidades. Ya, vamos a ver. Text 105, text 105. When Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the two important verses, he felt great pleasure. Thus, as if he had 5 mouths, he began to praise this devotee. Al recitar los dos importantes versos, Sri Chaitanya Mahaprabhu sintió un gran placer, así como si tuviera 5 bocas. Comenzó a alabar a su devoto. You may remember that Srila Rupa Goswami had composed 2 verses after he had heard Sri Chaitanya Mahaprabhu recite a very intimate verse before Lord Jagannath. Vamos a recordar que Srila Rupa Goswami había compuesto 2 versos como un añadido o una expansión del verso que Sri Chaitanya Mahaprabhu había recitado delante del Señor Jagannath durante la Rath-yatra. Characteristically, the Supreme Personality of Godhead does not take seriously an offense committed by a pure devotee. Una característica de la Suprema Personalidad de Dios es que no da mucha importancia a las ofensas que el devoto puro pueda cometer. The Lord accepts whatever small service a devotee renders as being such a great service that he is prepared to give even himself, what to speak of other benedictions. Una característica de la Suprema Personalidad de Dios es que no da mucha importancia a las ofensas que el devoto puro pueda cometer. El Señor considera muy grande cualquier pequeño servicio del devoto hasta el punto de que está dispuesto a darse a sí mismo, qué decir de otras bendiciones. Srila Prabhupada says in the, first of all, let's see the next one. Now comes a verse which is coming from Bhakti Rasamrita Sindhu. Ahora viene un verso que está en el Bhakti Rasamrita Sindhu.
The Supreme Personality of Godhead, who is known as Purushottama, the greatest of all persons, has a pure mind. La Suprema Personalidad de Dios, a quien se conoce con el nombre de Purushottama, la más grande de todas las personas, tiene una mente pura. He is so gentle that even if his servant is implicated in the great offense, he does not take it very seriously. Es tan amable que incluso si su sirviente se implica en una gran ofensa, él no le da mucha importancia. Indeed, if his servants render some small service, the Lord accepts it as being very great. En verdad, si su sirviente ofrece un pequeño servicio, el Señor lo acepta considerándolo muy grande. Even if an envious person blasphemes the Lord never manifests anger against him. Such are his great qualities. Incluso si un envidioso blasfema contra el Señor nunca manifiesta ira contra él. Así son sus grandes cualidades. Tengo una pregunta. Ya me imagino. ¿Ahora o después? Bueno, no, ahora en el contexto, sí. Pues esto es acerca del devoto puro, que si su devoto puro comete una ofensa no la tiene en cuenta. ¿Qué pasa con los que no somos? ¿No tienen en cuenta las ofensas? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Depende quién ofende. No, yes. Good question. Apparently this refers to pure devotee, so what happens to us, whom we may not consider pure devotees? So my answer is that it depends who you offend. As it looks like from here, if you offend the Lord directly, he really doesn't take it seriously. No, aquí parece que se dice es cuando se ofende directamente al Señor mismo, no lo toma muy en cuenta. Because it's like, who are you to offend? And he is so great that it's like, who cares for you? No, es como, ¿qué importa? Eres insignificante, ¿qué puedes cometer de gran ofensa? But if you offend this devotee, he becomes very angry. ¿No? Pero si se ofende a su devoto, se pone muy furioso. And the example Prabhupada gives, el ejemplo que Prabhupada da, is when now we have this phenomena. The sun is burning, right? Yes, at midday on your head. Cuando el sol no brilla, arde encima de tu cabeza al mediodía, se puede aguantar en la cabeza. But if it burns your feet, like, in India especially, hot sand. Now we don't have hot sand, but even here on the beach in the Mediterranean, midday sun on the sand, you cannot go with your feet, they will burn. Si se queman los pies, cuando aquí incluso si se va toda la playa al mediodía, ahora no se puede, se queman los pies. So the example is this: if one offends the Lord directly, it's like the sun burning on your head. You can't tolerate. ¿No? Cuando se ofende al Señor directo, es como el sol encima de la cabeza, se puede aguantar. But if you offend his devotees who are at his lotus feet, it's intolerable. Pero si se ofende a sus devotos que están donde sus pies de loto, refugiados en sus pies de loto, no lo puede tolerar. That's my 2 cents. Esos son mis 2 céntimos al respecto. Tenía una pequeña nota. Por ejemplo, estamos viendo que después de algunos años que hay muchas ofensas, más ofensas de nuestra devoción, la ofensa de cantar a Krishna y tener esos materiales, la ofensa de cantar a Krishna y saber que es Krishna pero canta escuchando los pajaritos del bosque, etcétera, ¿no? Digo que esas son ofensas directamente también a... Pues no te vayas al bosque. Pero que no tolera, porque si no, no estaríamos aquí. Bueno, observación, gracias. So,
Now we're going to continue with this verse. Actually, we're going to have this verse. Pero yo tengo una cosa que decir aquí, perdón, pero si escuchamos los pajaritos, lo podemos relacionar con el Krishna y con el Mahamantra, porque en la Bhagavad Gita Krishna dice que el arte, su arte, está representado por el cantar de los pájaros. ¿Ves? O sea que lo podemos relacionar con Krishna, que estemos escuchando los pajaritos mientras cantamos Hare Krishna, ese canto es su arte. Pero si nos sentamos los pajaritos y no sentamos el Mahamantra. No, es un decir. No, tú tienes que aprender el multitasking. ¿No? Es como con el móvil lo sabes hacer, incluso conduciendo sabes hacer. Cambiando la marcha, mirando el espejo, varias cosas a la vez. So you hear escuchan los pájaros, cantas Hare Krishna. ¿Qué parte de Bhagavad-gita dices? ¿Eh? ¿Qué parte de Bhagavad-gita? No sé qué capítulo. Me ha pillado. Yo soy la luz del sol y de la luna. Sí, yo soy. Sí, hay varios que dan ejemplos. No me acuerdo. Hay varios capítulos que dan ejemplos. Puede que sea el 10. Pero, en fin, vamos a continuar con los pájaros. Es que sí, ser capaz de simultáneamente escucharlos sin dejarse distraer del santo nombre. Y es relacionar, ¿no? Porque también lo que se ve, uno puede distraerse muy fácilmente, ¿no? De las cosas. Pero si se ve la relación con Krishna, es la salvación. Porque si no, tienes que ir a... Algunos lo hacen, ¿no? En serio, se ponen unas cosas encima de la cabeza para no ver nada, a lo mejor se ponen tapones para no escuchar nada, para no distraerse. No. Entonces, si uno es muy neófito, tiene que hacer eso, quizás. Y la persona avanzada, como Mahalakshmi, pues ir por el bosque, escuchar los pájaros, cantar Hare Krishna y no dejarse distraer. O sea, tienes que avanzar, pregunta a ella cómo se hace. Now we're going to just summarize this very quickly for those who don't understand Spanish. Yes, the question was about different kinds of offenses, and one, of course, is if you don't inattentive. So if one goes taking a walk in the forest and you hear all the birds singing, you may become distracted from the holy name. So the art is multitasking, doing more than one thing at a time. So you have to be able to hear the birds and remember that, you know, they are also Krishna's creation, and the art of singing, Krishna is giving this quality. So you don't forget Krishna while you hear them and you chant simultaneously. So it's just a matter of how to do it. Los pájaros, yo creo que quizás él tiene razón, que no se dice que no, tampoco recuerdo, ¿dónde se dice que el canto es... El canto 2, cuando... Que lo que sí se dice es el plumaje, es el arte artístico de los Krishna. pájaros es el Dios. Eso es algún significado. But But for sure, el canto también es de luego. So no hay problema. Okay, now we are coming to this verse. Vamos a ver este verso, porque tengo que ir otra vez aquí. También multitasking, ¿ok? Dije lo de los pájaros solamente para mencionar una distracción. Exacto. De los pájaros no hay mucho problema. El problema es que cuando vas por la Gran Vía y pasas por las tiendas que tienen móviles. Y ahí te quedas. Hare Krishna, oh, Samsung, nuevo de Samsung. O el iPhone. ¿Cuál me compró próximo? Hare Krishna. Esa distracción es seria. No vamos a mencionar otras. En la Gran Vía hay muchas. ¿No? Callao, ahí, estos que tienen ya paneles así increíbles. Que quién sabe lo que ponen ahí. Mejor no pensar en ello. En Buenos Aires seguramente en Mar del Plata hay muchas cosas. Mejor no. Quedarse en Gauravani. Y los pájaros, ¿hay pájaros? Sí, muchos pájaros. Muchos pájaros, hay muchos pájaros. Pero no olvida a Krishna. Ok, vamos a continuar. A ver, estoy aquí.
Sí, multitasking, porque necesitaría otra pantalla. Estamos en... a ver. Sí, ahora, text 109, verso 109. When Haridas Thakur and Rupa Goswami, when Haridas Thakur and Rupa Goswami saw that Sri Chaitanya Mahaprabhu had come with his intimate devotees, they both immediately fell down like logs and offered prayers to their lotus feet. Al ver que Sri Chaitanya Mahaprabhu había venido con sus devotos íntimos, Haridas Thakur y Rupa Goswami se postraron en el suelo, rectos como troncos, y ofrecieron oraciones a sus pies de loto. And we have to remember here that both Haridas Thakur and Rupa Goswami, they lived outside of the Jagannath town, because they considered themselves very fallen, one being born in a Muslim family and the other one having been a employed by the Muslim government. O sea, tenemos que recordar, los dos, Haridas Thakur y Rupa Goswami, vivieron aparte, un poco aparte de la ciudad de Jagannath Puri, porque se consideraban muy caídos, uno nacido en una familia musulmana y el otro empleado como ministro anteriormente en el gobierno musulmán. But of course, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to visit them. Instead of them coming into the town, he went every day, going through the beach to see them. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu cada día iba a verles, en vez de que ellos se fueran a la ciudad a verle. Thus Sri Chaitanya Mahaprabhu and his personal devotees met Rupa Goswami and Haridas Thakur. The Lord then sat down in an elevated place with his devotees. De ese modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos íntimos llegaron a donde vivían Rupa Goswami y Haridas Thakur. El Señor entonces se sentó con sus devotos en un lugar elevado. Sí. El hecho de que Rupa Goswami se quedaran, no quisieran ir a la ciudad, que es un ejemplo de humildad de Rupa Goswami y Haridas Thakur, o es la voluntad del Señor para ir a ver a sus devotos. ¿Y cómo lo vamos a saber? No, complicado, muy complicado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la razón? ¿O la humildad de los devotos o el deseo del Señor a verles? Los devotos por ir a la ciudad. Sí. ¿No? 50-50. Thank you. De alguna manera hay que salir del problema. Okay. Rupa Goswami and Haridas Thakur sat at the foot of the elevated place. ¿No? Rupa Goswami y Haridas Thakur se sentaron a los pies del lugar elevado, where Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting, donde el Señor se había sentado. Although everyone asked them to sit on the same level as the Lord and his devotees, they did not do so. Aunque todos les pidieron que se sentasen a la misma altura que el Señor y sus acompañantes, ellos no lo hicieron. And this is not the only time something like this happens. No es la única vez que algo así pasó. In another time, they were outside offering obeisances from a distance. ¿No? Una vez estaban ahí fuera, lejos, ofrecieron reverencias desde una distancia. No se quisieron acercar. And another time, by taking prasadam with everybody, they took prasadam also in a distance. Y en otra ocasión, cuando todo el mundo tomó prasadam, ellos tomaron el prasadam también a una distancia. And when I read this, I always think, if I would be in this situation and they would ask me to come and sit, of course I will sit. We would immediately, oh, very nice, thank you.
Yo siempre pensaba cuando leo algo así, si a mí me pidieran que, bueno, siéntate aquí con nosotros, digo, claro que sí, venga, gracias, ¿no? Aprovechando que ahora tengo esa oportunidad, ¿no? de taking advantage. But they would even, although that even when the Lord asked them himself, personally, they wouldn't do, ¿no? Incluso si el Señor mismo les pidió, no lo hicieron. Que no, ¿por qué no? Porque el Señor mismo te lo pide, ¿no? Aprovecha. Anyway, now, when Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered Rupa Goswami to read the verse they had previously heard, Rupa Goswami, because of great shyness, did not read it, but instead remained silent. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenó a Rupa Goswami que leyese el verso que habían escuchado antes, Rupa Goswami, sintiendo mucha timidez, no lo leyó, sino que permaneció en silencio. Otra, ¿no? Ocasión donde se muestra esto que, bueno, como digo, un poco inconcebible, ¿no? Que la humildad que tiene para incluso el Señor mismo te lo pide y no lo hace. So, it's very remarkable, this humility that even if the Lord asks himself, he does not do that. Huh? Then Swarup Damodar Goswami recited the verse, and when all the devotees heard it, their minds were struck with wonder. Swarup Damodar Goswami entonces recitó el verso y la mente de los devotos al escucharlo se llenó de asombro. And this is the verse. Este es el verso. We should recite it because the Lord actually entered in ecstasy when he heard it. Es el verso compuesto, el verse that composed Rupa Goswami. Vamos a recitarlo porque es un verso tan importante que el Señor mismo entró en éxtasis cuando lo escuchó por primera vez. Rupa Goswami lo compuso, and actually there's another verse that the Lord was reciting in front of Jagannath, and this verse is the same mood, just expressed in a different way. ¿No? Había otro verso que el Señor mismo solía recitar ante el Señor Jagannath como una oración. And then Rupa Goswami compuso este verso como una explicación, tiene el mismo humor que el verso de Sri Chaitanya. Priyasoyam Krishna Sahachari Kurukshetram Militas. Sí, es un poco difícil, lo vamos a intentar de nuevo. Priyasoyam Krishna Sahachari Kurukshetram Militas. Priyasoyam Krishna Sahachari Kurukshetram Militas. Tathaham Saradha Taridam Udayo Sangama Sukham. Tathaham Sarada Taridam Udayo Sangama Sukham. Tathapyanta Kelan Marura Murali Panchamayushe. Tathapyanta Kelan Marura Murali Panchamayushe. Mano me kalindi pulina vipinaya sprihayati. Mano me kalindi pulina vipinaya sprihayati. Yes. Lo que no me acuerdo si era el Mahavishnu Maharaj, el hindú, o Mahavishnu Maharaj, el inglés, que cuando se leen versos tan largos, hay una parada. ¿Has escuchado hablar alguna vez? Hay una parada en medio y uno sigue. ¿No? ¿Has escuchado? Okay. No hay parada.
Ya está. No hay parada, ya hay parado. Son 4 Claro. líneas. Podemos pararlo más para los occidentales que son incapaces. La próxima. Esta vez, ¿no? Radharani hablando a una amiga. So, Srimati Radharani is speaking to a friend, Nasaki. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. Mi querida amiga, hoy he vuelto a encontrarme con mi viejo amigo, mi muy querido Krishna en este campo de Kurukshetra. I am the same Radharani and now we are meeting together. Yo soy la misma Radharani y de nuevo volvemos a estar juntos. It is very pleasant. But I would still like to go to the bank of the Yamuna beneath the trees of the forest there. Todo es muy agradable, pero yo preferiría ir a la orilla de Yamuna y estar bajo los árboles de aquel bosque. I wish to hear the vibration of his sweet flute, playing the 5th note within that forest of Vrindavan. Deseo escuchar el sonido de su dulce flauta entonando la 5ª nota en aquel bosque de Vrindavan. After hearing this verse, Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya said to Chaitanya Mahaprabhu, tras escuchar el verso, Ramananda Rai y Sarvabhauma Bhattacharya dijeron a Sri Chaitanya Mahaprabhu, without your special mercy, how could this Rupa Goswami have understood your mind? Sin tu misericordia especial, ¿cómo habría podido Rupa Goswami entender tu mente? Srila Ramananda Rai said that previously Sri Chaitanya Mahaprabhu had empowered his heart so that he could express elevated and conclusive statements to which even Lord Brahma has no access. Srila Ramananda Rai dijo que en el pasado Sri Chaitanya Mahaprabhu había dotado su corazón del poder de expresar afirmaciones elevadas y concluyentes a las que ni el señor Brahma tenía acceso. So this happened in the 8th chapter. This is now chapter Antya Lila and Madhya Lila, when Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai met on the bank of the river Gauravani. Eso pasó antes en el Madhya Lila, capítulo 8, cuando Chaitanya Mahaprabhu y Ramananda Rai se encontraron en la orilla del río Gauravani. There Sri Chaitanya Mahaprabhu, he took the role of a disciple, asking questions to Ramananda Rai, and Ramananda Rai was giving answers. En esa situación, Chaitanya Mahaprabhu tomó el papel de un discípulo y preguntando a Ramananda Rai acerca de cosas espirituales, y Ramananda Rai le estaba contestando. And he explained there also that Chaitanya Mahaprabhu, that he was like an instrument, like a harp, and Chaitanya Mahaprabhu was just playing on him and making him speak. ¿No? Allí explicó, Ramananda Rai expresó que él era como un instrumento de cuerdas y Chaitanya Mahaprabhu estaba tocando las cuerdas, haciéndole hablar. So Ramananda Rai says, Ramananda Rai dice, had you not previously bestowed your mercy on him, he would not have been possible for him to express your internal feelings. Si tú no le hubieras concedido antes tu misericordia, no le habría sido posible expresar tus sentimientos internos. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu said, entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, my dear Rupa, please recite that verse from your drama, which upon being heard makes all people's unhappiness and lamentation go away. Mi querido Rupa, por favor, recita aquel verso de tu obra de teatro que hace desaparecer la desdicha y la lamentación de todo el que lo escucha. When the Lord persisted in asking this again and again, Rupa Goswami
recited that verse. Como el Señor insistió en pedírselo una y otra vez, Rupa Goswami recitó aquel verso como sigue. So most of you were not here when we had this verse. La mayoría de, casi todos no estuvieron aquí cuando tuvimos este verso. Actually, we could sing it, but it's a little late for that. I'm just going to recite it. Very nice verse. No tenemos tiempo para que se podía cantar. Voy a recitar simplemente. Pero before that, we're going to give the translation. Pero antes de esto, vamos a dar la traducción. I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. Yo no sé cuánto néctar ha producido las dos sílabas Krishna. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. Cuando se canta el santo nombre de Krishna, parece danzar en la boca. We then desire many, many mouths. Entonces deseamos muchísimas bocas. When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. Cuando ese nombre entra en los orificios de los oídos, deseamos muchos millones de oídos. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind, and therefore all the senses become inert. Y cuando el santo nombre danza en el patio del corazón, conquista las actividades de la mente, y debido a ello, todos los sentidos quedan inertes. No lo tengo para ponerlo. Está en la otra parte, pero bueno, es como ya es tarde, ¿no? Ya son las 9. Las 9. Ok. Tunde, ¿cómo es? No, estoy intentando recitar el verso. Un verso. Este verso. Muy famoso. Sí. Yo no lo sé. Tunde Tandavani Rating Tundavali Vitanute Tundavali Labdaye Karna Krora Kadambini Gatayate Karna Budevya Spriham Cheta Prangana Sangini Vijayate Sarvendriyanam Kritim No Janne Janita Kiyabdi Amritai Krishneti Varna Dvayi. ¿Te acuerdas, no? No lo sabía en sánscrito. Es sánscrito, sí. Es de la obra de Rupa Goswami, Sí. from this theater drama by Rupa Goswami. En fin, so this is it. De momento eso es todo. Vamos a seguir el siguiente domingo con más. Just, last verse. After everybody hears this, después que todo el mundo ha escuchado este verso, when all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, especially Ramananda Rai, heard this verse, they were all filled with transcendental bliss and were struck with wonder. Cuando escucharon este verso, todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialmente Sri Ramananda Rai, se llenaron de bienaventuranza trascendental y quedaron maravillados. ¿Puedes repetir la traducción del verso, Maharaj? I do not know. Bueno, los que no saben español lo pueden mirar en internet o en el Chaitanya Charitamrita. Yo no sé cuánto néctar han producido las dos sílabas Krishna. Cuando se canta, el santo nombre de Krishna parece danzar en la boca. Entonces deseamos muchísimas bocas. Cuando ese nombre entra en los orificios de los oídos, deseamos muchos millones de oídos. Y cuando el santo nombre danza en el patio del corazón, conquista las actividades de la mente y debido a ello, todos los sentidos quedan inertes. Ojalá algún día lleguemos a este nivel. Llegará. La bendición de llegará. Hay que mantenerse y llegará.
No jane janita kiyati amrita krishneti varnadrahi. Haribo. Ki Chaitanya Charitamrita ki jai. Prabhupada ki jai. Srila Rupa Goswami ki jai. Gauravani ki jai. Hare Krishna.